Margarita, que se ha convertido en la oposición misma, ¿eh? La única que le hace frente a Cristina, sí, pero frente, bueno, frontalmente. Motivos hay para hacerle frente. Creo incluso que un espacio de centralidad ni siquiera buscado, sinceramente, tiene que ver con eso. A mí me ha pasado mucho en los últimos días en la calle, la gente me alienta, me abraza, me besa, me piden fotos. Recién conversábamos con Martín sobre los Juegos Olímpicos. Me pasó en Río de Janeiro. Ah, que le pedían fotos, ¿no? Pero es una cosa increíble. Pero estaba cuenta que estaba su hijo ahí jugando también, claro. Sí. Pero a mí lo que, Básquet, ¿no? que me impresionaba, porque muchos se juntaban para sacarse fotos y cantaban para Cristina que lo mira por TV. Entonces yo digo, en realidad no soy yo, es ella en realidad. Y lo que hay es que la gente, muchos encuentran que yo soy un poco la expresión de una demanda de justicia muy fuerte. Y son las cosas que creo que son buenas. Yo estoy muy esperanzada con la Argentina que viene, entre otras cosas, porque siento que hay una sociedad que ha empezado a indignarse. Tal vez nos tuvieron que pasar cosas terribles, como que la gente se viera esas imágenes de los millones de dólares saltando de la caja fuerte de la hija de la presidenta, porque primero las cosas le tocaban un poco más de lejos, ¿no? Cuando los hijos de Báez, que es el socio de la familia Kirchner, contaban los billetes en la Rosadita, era un poco de lejos. Después, cuando encontraban al secretario de Obras Públicas cargando las mochilas con los dólares, era un poco más cerca. Ahora, cuando abrieron la caja y estaba llena, yo siento que esas imágenes... ¿Cuántas personas subieron ayer? Mucha gente, la concentración ayer. Bueno, pero me parece que hay que tratar de no mezclar una cosa con la otra. La marcha de la resistencia, que fue la marcha del cristinismo duro de los últimos días, fue un fracaso, pues yo creo que los que defienden eso, que en definitiva son los que defienden la corrupción sin importar nada, irracionalmente, son cada vez menos. La marcha de ayer es otra cosa. La marcha de ayer tiene una base de legitimidad propia, que es un reclamo no escuchado, no resuelto por el gobierno. Y por eso ayer había muchas centrales sindicales que fueron las responsables de esa movilización. ¿Bancarios? Camioneros. Había muchos empleados del Estado también. Las dos CTA. Las dos CTA. Entonces, ¿cobraron algunos? Dicen que sí. Dicen que sí han mostrado algunos de los recibos que la matanza daba, les pagaban 300 pesos. Eso no le quita la legitimidad a la marcha y al reclamo, ¿no? Pero vudú en el palco. Eso iba a decir. A mí lo que me hizo fue un poco de ruido eso. Ahora, también lo de vudú tiene, creo que, una intencionalidad muy clara. Él mismo se sube a ese lugar para deslegitimar la marcha, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que poder diferenciar. Es figuretti, a él le gusta estar ahí. Sí, pero además es un delincuente, es una persona que le diga, mire, bájese del palco, quédese si quiere, pero bájese del palco. El problema es que el palco aparecía un poco manejado, digamos, por ese núcleo duro. Yo creo en muchos de los reclamos que expresaba la gente que estaba en ese lugar, digamos. ¿Vudú? Sí, Vudú, Delía, había varios de ellos, porque Vudú es afiliado del partido de Delía también. Y además, a mí lo que me llama la atención, me enoja, en realidad, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, a mí me enoja sobre todo... Empezó en la UCD, A mí me enoja sobre todo los que van a hacer reclamos que nunca hicieron. Por eso diferencio mucho a Pablo Micheli. Pablo Micheli denunció la pobreza, la corrupción, todas las cosas que pasaban mientras que el kirchnerismo estaba en el gobierno. Yo lo escuché hoy muy bien. Los otros que estaban ahí, en realidad no, se callaron la boca, porque yo no defiendo el gobierno de Macri y creo que se equivocan mucho y no están resolviendo prioritariamente el problema de los trabajadores. Ahora, el gobierno no es responsable ni de la inflación ni de la pobreza, ¿no? Son dos cuestiones que han heredado, que no las están sabiendo resolver, que no las están poniendo hoy en una agenda de prioridades, sabiendo que el problema principal de los argentinos en nuestra vida cotidiana es la inflación, ¿no? Porque la verdad es que el deterioro que ha tenido el salario es muy grande y este es un gobierno que no está ocupándose a tiempo de esta cuestión. Pero me parece que hay que poder mirar respecto de esa marcha también. Prometieron el tema del impuesto a las ganancias, seguimos teniendo todavía un impuesto a las ganancias que afecta al salario del trabajador como si el salario fuera una ganancia, ¿no? Cuando en realidad no lo es. Así que me parece que estamos en un momento. Ahora, yo estoy esperanzada con la Argentina porque... Pero Prat Gay, discúlpeme que la interrumpa, muy bien Prat Gay. Estuvo muy bien, exactamente. Pidiendo una concertación. Sí, Mire,
humildemente lo digo desde aquí, desde este programa, desde mi mesa, yo creo que hay que dialogar. Hay que dialogar, hay que hablar, por supuesto. hay que dialogar. ¿Usted no Fíjese, cree, Gobernador? Totalmente. Fíjese que el famoso tema de las tarifas de la energía, que ha generado tantas controversias, tantas idas y vueltas, probablemente si se hubiera conversado con anticipación, se hubiera acordado un criterio Se hubieran hecho común, las audiencias públicas. se hubieran hecho las audiencias públicas, se hubiera escuchado a los gobernadores, probablemente no hubiéramos tenido dificultades y hubiéramos llegado a un consenso, porque todos estamos de acuerdo en que había que actualizar las tarifas, que había que racionalizar los subsidios, que se estaba pagando por la electricidad y por el gas valores irrisorios, que había... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue ese traspié tan serio? Da la ¿no? sensación Tan que fue una decisión políticamente. apresurada, inconsulta, sin analizar los posibles impactos que fueron distintos en cada provincia. Entonces no es lo mismo el gas para una provincia como Buenos Aires o Santa Fe que para el sur, donde el consumo de gas por el frío es muy alto. No es lo mismo para una industria que consume mucho gas que para una empresa común. Pero no hay quien le diga al presidente, no tome esta medida. El problema es que al va a ser contrario. perjudicial. En el núcleo del presidente hay quienes le dicen que si él se junta a dialogar y a concertar, se debilita, que pierde autoridad. Y nosotros creemos que es exactamente a la inversa. Sí, sí. Hoy lo que debería hacerse es constituir de manera permanente un Consejo Económico Social, político, económico y social, donde se discutan obviamente las condiciones de la economía. Acá sobre todo el gobierno generó una expectativa desmedida, casi de que iban a llover las inversiones, y nadie invierte en una economía estancada. Entonces lo primero que hay que hacer es reactivar la economía. Para eso hay que bajar la inflación y para eso hay que concertar con los empresarios y con los trabajadores. El presidente está en China, ¿no? Tratando de atraer capitales. Y ven esta concentración con el pueblo en una gran mayoría disconforme. Entonces, ¿qué pasa? Ahí la cosa se complica muchísimo. Sí, yo creo, yo estuve con el presidente esta semana y justamente creo que el aspecto... Sí, le llevó el libro, ¿no? Claro, Sí. pero el aspecto más jugoso de la conversación, que a mí me pareció muy interesante, fue justamente lo referido al viaje a China. Yo creo que es un vínculo estratégico el de China. Nosotros cuestionábamos mucho el tipo de relación que el kirchnerismo construyó con China y de hecho nosotros nos hemos opuesto, entre otras cosas, a la base satelital que existe en el sur y demás. Ahora, es una relación extraordinariamente estratégica para la Argentina y el presidente fue con una buena misión, que es tratar de equilibrar una balanza comercial que hoy en la que hoy nosotros estamos 800 millones abajo en realidad. Ahora, China tiene una potencialidad como Ojalá mercado venga, para la turismo, ¿no? Argentina. Ojalá vengan 1 millón de bueno, chinos. Sería eso fantástico. iba a contar, Ya que es leí lo hoy que me habló el presidente. No van a necesitar visa, ¿no? No van a Suprimieron la necesitar visa. Eso es muy bueno, ¿no? importante porque los chinos... Es bueno porque tenemos muchos hoteles para estrenar en el sur, en Santa Cruz, ¿no? Hay hoteles chinos. Muy bien. Que se llaman Otesur. Sí, bueno, toda la Alto cadena. Calafate, sí. Hay más hoteles que... ¿Ustedes se acuerdan los cuentos chinos al principio del gobierno? Cuando Kirchner dijo que venían no sé cuántos... Los 20.000 20.000 millones, los 20.000 millones de inversión. O sea, que hubo... Yo lo que creo, bueno, el tema del diálogo, ¿no? El tema del diálogo político-social ya es hora. Venimos hablando en la Argentina del diálogo del Gran Acuerdo Nacional del 73, que se frustró entre Perón y Balbín. En el 2013 este país tuvo la oportunidad histórica de empezar un país para 50 años para adelante, porque veníamos de una gran crisis, veníamos saliendo de una gran crisis, y lo que nos faltó en ese momento eran líderes, ¿no? Estaban los líderes equivocados en el momento equivocado, porque en lugar de jugar a la acumulación del poder, si hubiese abierto el juez y vamos a pensar un país para 50 años hacia adelante, las condiciones estaban dadas, ¿no? Porque veníamos de una gran crisis y la gente ya no quería volver a lo Pero que... lo eligieron por miedo a Menem. En Argentina siempre, una década después, es el miedo al anterior, ¿no? Es como que hay que no vuelva. Y nos pagaron con menemismo, pero con derechos humanos. Ahora, con respecto a China, los empresarios están muy quejosos, ¿eh? Por Relación de dumping y todo, artículos sí, chinos, ¿no? totalmente. Claro, Ojo bueno, con las empresas también, atención esa con la es la industria, cuestión. atención con la industria nacional. Bueno, esta semana el gobierno ¿Cómo tuvo se no solamente nivela el eso? tema de la marcha de ayer, sino Sí. antes de ayer los reclamos de la Unión Industrial, De la Unión ¿no? Porque la Industrial, Unión es Industrial cierto. también Sí, sí. encuentra hoy que no se está protegiendo en realidad la posibilidad del desarrollo de la industria. Ahora, eso tiene que ver porque a veces se acusa a la industria o al gobierno se dice están tomando medidas proteccionistas. No, yo creo que lo que la industria reclama son las condiciones que tienen que ver, por supuesto,
supuesto con los incentivos que se necesitan en un país para producir, que son incentivos fiscales, crediticios, reglas de juego. El país necesita instituciones, marcos regulatorios, reglas, saber que todos somos igual ante la ley, que el que invierte no le van a terminar sacando las cosas. El tema de la seguridad como elemento, ¿no? Porque también y la corrupción también, ¿no? Que desaparezca de una vez por todas. Eso no, la corrupción que ha habido en la Argentina en todos estos años no ha sido políticas neutra, graduales, ¿no? porque es tan distorsiva la economía argentina, está tan distorsionados los mecanismos de distribución de los recursos, de los beneficios, de los subsidios, que en la medida que no se va lentamente desarmando esa maraña y protegiendo a los sectores más débiles para que no se queden a un costado del camino, las pequeñas empresas, los pequeños comercios del interior, las economías regionales, que están algunas con situaciones muy complicadas. Nosotros tenemos un sector de lechería muy importante, el sector tambero en la provincia de Santa Fe, clave. Yo hago mucho hincapié en eso. Están muy golpeados porque además genera mucha mano de obra, tiene que ver con la identidad de los pueblos. Exactamente. El sector lechero tiene un problema estructural, que es que los precios internacionales de la leche han caído muchísimo. Eso es un problema estructural. Pero además han sido muy golpeados en estos últimos tiempos por las inundaciones del mes de abril, que fueron muy fuertes. Porque en la cadena láctea quienes se llevan la tajada más grande son los supermercadistas, y para atrás el tambero, el productor, es el que se queda con la los centavitos que le pagan adentro de la tranquera en relación a lo que nosotros pagamos en la góndola. Porque, ¿no? Los supermercados también tienen que ponerse a tono, ¿no? Con la situación, porque cobran. Una persona llegada a mí, bueno, en el camarín comentaba que fue a un súper y que era lo que pidió, no sé, una verdura, y fue al chino de la vuelta y estaba a la mitad. Y entonces eso no es posible tampoco. Al tambero se le paga 4 pesos 20 el litro, y en cualquier supermercado un litro de leche está a 20 pesos o algo más. La verdad que hicieron un tambo. Hay una diferencia muy grande. Y la cuenca lechera de Santa Fe es importante. Claro, muy importante. Tenemos más de 4.000 tambos, más de 70 pueblos viven. Yo leo eso, me digo, basta, la Argentina, este país maravilloso que tenemos. Podemos alimentar el mundo si queremos, el mundo. Pero y hay gente que pasa hambre. Hemos llegado a este nivel. Es una construcción absolutamente colectiva, como le gustaba decir a la expresidenta, ¿no? Esto lo hemos hecho entre todos y con un ahínco impresionante. O sea, no nos ponemos a pensar el país para adelante, y ese es el gran problema que tenemos. Y hablamos de la cuenca lechera, y vamos a hablar de la pequeña y mediana industria, y vamos a ir al conurbano y vamos a ver fábricas cerradas, lo que somos de provincia de Buenos Aires, lo vamos a ver. Y no es de ahora, no es de este gobierno ni del anterior. Esto viene sucediendo desde los 90. Y no le encontramos solución y seguimos debatiendo como hablándole a la pared, no hay diálogo. Lo que pasa es que en los últimos años la Argentina tuvo condiciones extraordinarias. Absolutamente. El valor de nuestros productos en el exterior permitió que la Argentina llegara muchísimo dinero en los últimos años, digamos, sobre todo en los 10 primeros años del gobierno de la familia Kirchner, y lejos de haber sido una década ganada, fue una década desperdiciada en oportunidades, sobre todo, porque el momento, como dicen todos, cuando las condiciones son buenas, hay que ahorrar y esperar para después. Y eso es lo que no se hizo. No se aprovechó, y contrariamente a esto se dilapidaron las oportunidades y se llenaron los bolsillos. ¿De cuánto es la fortuna de Báez, de Lázaro Báez? ¿En cuánto se calcula? Ahora han empezado a encontrar. Encontraron más estamos inmuebles, ¿no? hoy estamos hablando mínimo debe ser de arriba de 2.000 millones de pesos. Eso es lo que está tasado por el Tribunal Nacional de Tasaciones, solamente de los inmuebles. No hablemos de las cuentas que tiene el exterior, que se están recién ahora empezando a detectar, porque hay mucha plata que ya ni siquiera la vamos a encontrar, que se la han llevado. Yo tengo anotado 220 millones de dólares. Claro, eso es en las propiedades inmuebles. Sí. A todo esto después hay que agregar el dinero que tienen en sociedades, en cuentas en el exterior. En menos de 15 años lograron esa. Claro, sí, una persona de la nada. Pues además recordemos que las sociedades de Báez fueron constituidas con días de diferencia a la fecha de el mes de mayo del 2013, en que asumió la presidencia Néstor Kirchner. Ahí constituyeron las sociedades, ahí empezaron a hacer los negocios. Y siempre queda, por supuesto, la duda, la sospecha fundada de que si en realidad la pregunta que nos hacemos, toda esa cantidad de bienes y de riqueza le pertenece a Báez, o en algún aspecto Báez
puede ser también un testaferro, un prestanombre de quienes lo beneficiaron y le permitieron que hiciera esa fortuna. Qué fortuna, Dios mío. Hoy yo voy a comer una parrilla en Olivos, en el puerto, y el hombre del estacionamiento de toda la vida dice, hace 20 años estoy acá, ¿viste? ¿Ves ese edificio que está ahí? Es un edificio que llama mucho la atención, es un edificio solar. Ese es de Lázaro Báez. Y me había dicho antes de almorzar, te voy a pasar un dato. Y yo digo, pero de todos lados me persigue Lázaro Báez. O sea, es una cosa de loco. Y la verdad es notable, ¿no? Porque, claro, ellos pensarán que lo hicieron para financiar el proyecto político, pero lo que se ven son edificios, hoteles. No es así. O sea, se ve como, o sea, el kirchnerismo te cobraba ser bueno. O sea, si es que fueron buenos, ¿no? ¿Y la justicia qué pasa? ¿Está actuando bien, lentamente o se pide? En general, ahora se reanimaron, porque durante el kirchnerismo no están hicieron un poquito más nada. activos, Sí, igual yo en esto trato de darle un voto de confianza a la justicia en este sentido. O sea, tengo una visión bastante crítica de la justicia en general, ¿no? Y siempre lo digo, Carolina ¿No puede cree en ser la una de justicia las personas. Yo tengo una mirada crítica del funcionamiento de la justicia frente al ciudadano común, frente a las víctimas. Hay una justicia deficiente, lenta, y siempre decimos, cuando es lenta no es justicia. Sí, ahora, en los casos de corrupción, la verdad es que es una situación escandalosa que el promedio de duración de las causas por corrupción sea de arriba de 10 años. Ahora, cuando la gente hoy dice, ¿por qué están hoy investigando y antes no lo hacían? Yo vengo repitiendo, capaz que ya lo dije acá también, que hay elementos diferentes hoy. Hoy hay arrepentidos que antes no había, que van, hablan y cuentan cosas. Hay hechos objetivos, como son estos videos contando la plata, esas son pruebas que antes no estaban. Hay organismos del Estado que hoy producen informes que ayudan. La Dirección de Vialidad, hasta diciembre eran cómplices, eran los que permitían ese entramado para beneficiar a Lázaro Báez o a los que hacían las obras. Hoy Vialidad produce un informe que para la justicia ha sido determinante, porque dice exactamente, obra por obra, las que no se terminaron y las que se cobraron. Sí, pero fíjese y usted que muestra una obra la maniobra, importantísima, ¿no? creo, en el sur, que la había solicitado Lázaro Báez, se lo otorgaron a Cristóbal López. Eso es muy preocupante, porque Cristóbal López es también Esto un acaba de ocurrir empresario hace una semana, ¿no? sospechado casi por las mismas cuestiones que Lázaro Báez, no solamente por la causa conocida que es la evasión de los 8.000 millones de la tasa de los combustibles, sino que también está denunciado en las causas que nosotros hicimos, la de los sauces, que es la sociedad de la familia Kirchner, en la cual los empresarios que ellos beneficiaban con sus decisiones, le devolvían con el formato de alquiler de inmuebles. Ni Lázaro Báez ni Cristóbal López tenían necesidad de alquilar inmuebles porque les sobran los inmuebles, pero esa era una forma de pagar el retorno o la coima por los beneficios que habían recibido. Entonces es inconcebible que eso no sea tenido en cuenta para que esas personas no puedan acceder a las adjudicaciones. Qué raro, ¿no?, que este gobierno le haya otorgado esta obra tan importante, por otra parte. Voy a hablar un momentito con Carolina Píparo. ¿Y cómo es tu vida actualmente, Carolina? Mi vida es una vida normal, dentro de lo que puedo. Hace tiempo vengo participando con Usina de Justicia, o sea, una vez pasado mi juicio, yo tuve muchas ganas de ver de qué manera podía ayudar a las víctimas. Lamentablemente van a seguir existiendo las víctimas, la inseguridad todavía está intacta. Y bueno, desde Usina lo que tratamos es un poco lo que decía Margarita con las víctimas, la deuda eterna que tiene la justicia con las víctimas, el mensaje tan peligroso que da la justicia a la sociedad. O sea, la víctima desde el primer minuto lo único que escucha es el justificativo para el delincuente. Una persona antes de matar en promedio pasa 7 veces por la cárcel. Yo me pregunto qué hicimos esas 7 veces, qué hizo la justicia esas 7 veces, porque esta ideología abolicionista que pretende justificar al delincuente por la falta de oportunidades y pretende liberarlo lo antes posible. ¿Liberarlo a qué?, pregunto yo. O sea, ¿qué hicimos todas esas 7 veces? ¿Hicimos algo para poder liberarlo? ¿Le enseñamos un oficio? Lo hicimos estudiar? Entonces el mensaje es peligroso. En esto yo voy a ser autorreferencial porque la diferencia esta de oportunidades en que basa la justificación el abolicionismo me parece bastante confusa.
En mi caso, por ejemplo, yo iba en un auto que era prácticamente una chatarra, que era el auto de mi suegro, y la moto de las dos personas, donde iba la persona que me dispara, creo que valía más que el auto, y la camioneta en la que se movilizaban valía 10 veces más que el auto, porque era una camioneta 0 kilómetros, era propia, o sea, no eran cosas robadas, eran de ellos. Yo, si cambio el auto, tengo que explicar a Dios y a María Santísima de dónde saqué el dinero. Me parece perfecto, me parece que eso debe ser para todos. Y me pregunto cuál es la falta de oportunidades en mi caso, ¿no? Porque en mi caso yo tuve un papá que salió a cargar nafta y una mamá que salió a limpiar para que mi papá se pueda recibir. Una suegra que hace 2 jornadas docentes para poder llevar un sueldo, porque mi suegro fue un comerciante fundido en los años 90. Entonces, ¿qué culpa pagó Isidro? Mi papá se rompió el lomo para que yo vaya a estudiar, yo me recibí de asistente social, nadie me estaba esperando en la puerta para darme trabajo, yo trabajé de repositora en un supermercado, de recepcionista. Entonces me pregunto, ¿dónde está la desigualdad? Me parece que la desigualdad está en los valores. Y lo que hoy está transmitiendo la justicia es que si vos matás, de alguna manera te vamos a justificar. Y lo que está transmitiendo la justicia es que las personas que hacemos las cosas bien, como mi marido y yo, que nadie nos ayudó, porque nadie tuvo la posibilidad, porque no tenemos papás que pudieran ayudarnos a conseguir la casa que queríamos. Estuvimos 10 años ahorrando. Este dinero era para una casa. Era para una casa, a ver, un pH de 60 metros cuadrados, y estábamos felices con eso que habíamos conseguido. ¿Cuántos trajiste vos del banco? $10.000 que me faltaban para hacer el otro día la operación. Entonces yo lo que me pregunto es esto, o sea, vamos a justificar. Yo creo que nada avala a matar, nada avala a quitarle la vida a alguien. Que las cárceles están mal, estamos de acuerdo. Que hay que empezar por la educación, estamos de acuerdo. Pero hoy, ¿qué hacemos? El delincuente sale a la calle y que siga matando. Esa es la idea de la justicia. Yo no lo entiendo, no entiendo el abolicionismo, no entiendo cuál es la propuesta concreta. ¿Y cómo ves la polémica del médico que mató al... Y bueno, yo creo que se debe a esta desidia de la justicia, porque obviamente yo no estoy de acuerdo con que nadie muera... ¿No es? Villar Cataldo. Muera asesinado, pero después de 7 veces de ser robado, bueno, entiendo que una persona se arme. Yo no lo haría, me parece que este médico tiene la vida arruinada. Pero bueno, hoy encontraba notas discutiendo si el médico tenía algún antecedente, si el disparo había sido a 10 metros, a 100. Dice que fue a quemarropa o sea, ahora, siempre ¿no? terminamos... Sí, hay todo un tema Ahora con sigo la pericia. contigo, Carolina. Sí, la fiscal está encontrando datos objetivos en la investigación que no lo benefician en cuanto a lo que a cuáles serían los 2 caminos posibles que puede tomar la fiscal, ¿no? Si tuvo tiempo de pensar, si en algún momento estuvo protegido por la situación y volvió a la escena. Viene por ahí, o sea, a ver, suena como un delirio todo, porque vos decís, Argentina te somete cada vez que vos volvés a tu casa a que tengas un segundo donde, al margen de lo de la tenencia de armas, ¿no? Que qué sé yo, a mí nunca se me ocurrió tener un arma, pero sí jamás guardo el auto en el garage, nunca. No quiero regalar ni 5 segundos, la verdad, y me la paso mirando doy una vuelta a manzana. Hay cada servicio, Mirta. Nosotros en Telenoche mostramos Guardianes del Conurbano, es un servicio que te espera. Si venís en auto, le avisás por teléfono y el tipo te va acompañando, y el que va armado es un seguridad privado en el barrio de Sarandí. En otro barrio, en Florencio Varela, había una zona roja de travestis en la calle. Los vecinos pidieron, por favor, a las travestis que se vayan. Las travestis se fueron, empezaron los robos, les pidieron que vuelvan. Mira vos, o sea, increíble. Es como... Insólito. No, es increíble, es desopilante por momentos, pero no deja de ser serio. Y bueno, es un tema muy complejo. ¿Vos viste la nota que le hizo Fantino al doctor Villar Cataldo? Excelente nota, por cierto, lo felicito a Fantino. Un crack, excelente Alejandro. nota. ¿Vos le creíste al doctor? Estamos hablando de la ausencia del Estado, ¿no? Sí. En los barrios, en las cosas más bajas. Estamos hablando de la ausencia absoluta del Estado. Los temas que denuncia Margarita en su libro también tienen mucho que ver con los niveles de violencia, de inseguridad y de avance del narcotráfico que se han dado. La corrupción es el germen de eso. Hoy lo que nosotros... La droga también, ¿eh? Bueno, pero ahí exactamente eso. vinculado. El delito violento
momento está vinculado con drogas y armas. Drogas y armas llegan a manos de los delincuentes porque hay corrupción. La corrupción tiene que ver, y todos estos hay casos más que conocidos, de que los que tenían a su cargo el depósito de armas para custodia eran los mismos que las alquilaban o las vendían a los delincuentes. El tema de drogas está absolutamente contaminado de corrupción. Nunca podría la Argentina haber llegado a los niveles de tráfico, de comercialización, de fabricación de droga que tenemos si no fuera por la complicidad de funcionarios en distintas áreas, políticas, policiales, judiciales. Los jueces garantistas también son muy responsables. Pero no hay que mezclar eso con la corrupción en realidad. Las cuestiones que dice Carolina son así de atendibles, pero me parece que no mezclemos porque no son corruptos de todos modos. Y una cosa respecto del médico. Para el Código Penal el caso encuadra exactamente en la legítima defensa. Después la variante es si la legítima defensa se ejerció en abuso, en exceso, y el propio Código dice que en esos casos no corresponde la pena, porque en realidad el artículo 34 dice que no son punibles, no corresponde ninguna pena si hay una legítima defensa, que quiere decir que hubo una agresión ilegítima del otro lado, el uso racional del medio empleado y la no provocación. Eso es legítima defensa y no hay pena. Hay una excepción en el artículo siguiente que si se hubiera excedido en la legítima defensa, le corresponde la pena de la imprudencia, digamos, la pena de la culpa, que es como la persona que sin querer atropella a alguien en la calle. Si la memoria no me falla, hubo un caso de defensa propia a manos de un juez hace unos años, una década atrás. Y no me acuerdo si no fue Bonadío el que se vio asaltado y tuvo que defenderse a los tiros. ¿El juez Bonadío fue? No me acuerdo si fue Bonadío, no lo puedo asegurar en este momento. Tengo idea también, pero hay un juez que se tuvo que defender, el mismo caso del médico, ¿no? Que termina siendo una víctima de todo este flagelo que estamos hablando, droga, delito, corrupción, termina siendo él una víctima y todos terminamos siendo víctimas de eso. Todos. La verdad es que vivimos en una sociedad en la que las víctimas pasan a ser victimarios, ¿no es así? Las víctimas Carolina? pasamos a ser victimarios, como hoy, bueno, decía, estábamos leyendo notas a ver los antecedentes del médico, o sea, no miramos los antecedentes del delincuente que en este caso resultó fallecido, no miramos qué juez estuvo con ese delincuente cuando lo liberó, qué pensó ese juez, se avaló de algún informe psicológico de asistentes sociales, que ya sé que no son vinculantes, pero creo que deberían tenerlo seriamente en cuenta. Terminamos cuestionando de alguna manera, claro, igual que el caso Bloomberg, o sea, una persona que le... Sí, perdón, aquí me dicen que fue Bonadío, en el 2001 fue, en el año 2001. Gracias por la información. Y no hubo ningún debate de este tipo si el médico es un asesino o no es un asesino. Se publicó, yo lo leí. Sí, me acuerdo que se publicó, lo cubrimos y me acuerdo perfectamente. No me acordaba el año exactamente. Y perdón, Carolina. No, decía, por ejemplo, el caso Bloomberg, que bueno, su hijo fue secuestrado, torturado, asesinado y terminamos discutiendo si era ingeniero técnico. Es cierto. Creo que pasa con muchos casos. Creo que en mi caso se planteó prácticamente... la concentración más numerosa, ¿se acuerdan? Llenó plazas, impresionante, y lo que sigue peleando es impresionante. En aquel momento fueron bandas, era una banda muy armada que hizo muchos secuestros extorsivos en 2004. Esta situación de tanto lo que viviste vos, Carolina, como la del propio médico, la del Lino, plantean lo que nos cuesta asumir, que es, hay toda una generación de pibes, Mirta, que por ahí son segunda, tercera generación de desocupados y que lamentablemente tienen como la cultura, ellos lo llaman la cultura de la vagancia, es la cultura de la adrenalina, que son chicos que, a ver, generalmente hay historias de drogas dando vuelta, hay historias de hacinamiento en el barrio donde viven, en la casa, por ahí tienen muchos hermanos, por ahí abandonan su casa tempranamente porque se pelean con el padrastro. Viven en la calle, se hacen de la droga, en la calle conectan la droga, porque a veces hasta les quita el frío, la droga en la madrugada. Como digo, a ver, ¿cómo se va llegando a todo, a un perfil de un chico de 20, 24 que ya estuvo 2 o 3 veces en un instituto de menores y un buen día empieza a salir armado y tiene todo más naturalizada la cuestión de vivir 3 días de gira después de hacer un robo, gastándose la plata que robó, entre mujeres, noche, madrugada, darse algún gusto, ir al shopping y comprarse zapatillas. No están robando para comer. En Argentina, yo esto lo quiero aclarar, dentro de lo que ha sido mi historia, laburando en barrios hace más de 15 años, metiéndome y escuchando la historia de los propios pibes que te la cuentan. En Argentina es un país que produce tantos alimentos que un plato de comida no se le niega a nadie. Lo que sí hay es pobreza
estructural desastrosa, que es vivir mal, vivir sin cloaca, vivir con olor a podrido, techos mal. Y esto que se generó en los últimos años, que es, bueno, el famoso consumo, el poder del consumo, que es poder comprarse la campera, pero poder tener el televisor, pero no tener la cloaca, no tener el baño. Ustedes los baños en los barrios, yo no lo puedo creer todavía, estamos en el 2016, no entiendo cómo un intendente no hace obras que vos decís mañana te las aplauden, por Dios, o sea, tener un poco de dignidad para vivir. Y estos chicos, lamentablemente, ¿sabe qué son? Vio que en el terrorismo internacional la cuestión talibán plantea que nos cuesta aceptar que alguien al lado nuestro pueda explotarse, inmolarse como un hombre bomba. Estos chicos, con tal de tener una prenda más o en esa cultura, son capaces de morir en un tiroteo, no les importa, me lo han dicho varios, o sea, o matar al otro, o sea, es como una escala de valores que genera... Para ellos no tiene valor ni su propia vida, entonces no tiene valor la vida del otro, ¿no? Sí. Pero hemos hablado de la educación, ¿no? Claro, claro. No tenemos una educación que hoy prepare a los jóvenes realmente para las necesidades y las exigencias que tiene hoy nuestro tiempo, ¿no? La escuela es una escuela que termina siendo expulsiva, no los prepara. Y yo creo que esas son las cuestiones que nosotros tenemos que resolver anticipadamente. Yo cuando a veces los funcionarios dicen, bueno, hay que mandar preso al pibe a los 12 años que robó un kiosco porque estaba drogado. Ahora, la verdad, empecemos a mirar qué es lo que pasó para que ese pibe llegue a drogarse a los 12, abandone la escuela. Sobre todo lo digo desde las responsabilidades políticas, ¿no? Yo no quiero que cualquier ciudadano tenga las mismas responsabilidades que nosotros, pero el que viene gobernando hace 20 años y no ha sido capaz de resolver ese problema central de que un chico abandona la escuela y termina en el mundo de la droga porque la escuela no le está ofreciendo, sinceramente creo que es muy difícil. Está el tema de los maestros por detrás. Los maestros terminan siendo prácticamente asistentes sociales en la escuela, teniendo que atender estas necesidades. La pérdida del valor de la familia, ¿no? Porque lo cierto es que también nosotros nos criábamos con una familia que en la mesa familiar transmitía los valores. Y hoy la verdad es que los chicos han perdido la mesa familiar, el momento de la mesa familiar, claro. Los padres salen a trabajar. En el mejor de los casos. Claro. Hay una cultura de trabajo. El problema es que muchos no tienen trabajo. Hay muchos lugares donde el chico se cría con la pistola arriba de la mesa. Estos jóvenes, también, quizás porque pobreza hubo siempre en la Argentina y personas que vivían de manera muy precaria también, pero había una expectativa de poder salir de esa situación. La gente sabía que trabajando, que ahorrando, que mandando a los chicos a la escuela tenía una perspectiva de superar y salir. Hoy se ha perdido ese horizonte y lo peor que puede tener un joven de 18 o 20 años o cualquier persona es no tener un horizonte, no tener ninguna visión, ninguna perspectiva de que las cosas para él pueden ser mejores, ¿no? Eso es tremendo para cualquiera. Para un joven de 15, 16, 20 años es tremendo, para un chico que además en el escenario que vos planteabas, Martín, de hacinamiento, de precariedad, de promiscuidad, sometido a abusos, a violencia, están en las peores condiciones y tenemos cientos de miles, probablemente millones de jóvenes en esas condiciones en la Argentina. La historia de Carlos Tevez, cuando él la contó, que dice, tengo 4 amigos míos que están enterrados. Claro, sí. Y Carlos contaba que, a ver, su mejor amigo, que dicen que jugaba mejor que él, iba a las prácticas con él, lo había tomado el Boys, pero todavía los sábados cada tanto venían los muchachos del barrio que... Yo siempre, a ver, humildemente, yo vengo de una casa de clase media trabajadora, ¿no? Entonces yo iba a la plaza del barrio y mi plaza, qué sé yo, venía uno y decía, me anoté en River, voy a ver si puedo jugar al fútbol, a ver si triunfo. Y yo imaginaba la situación de Carlitos, ¿no? En una plaza de Fuerte Apache, que es un barrio donde hay muchos trabajadores, pero donde lamentablemente también se concentran historias fuertes, ¿no? Historias de... Y pensaba que, digo, Carlitos Tevez, ¿no? Que fue siempre a los entrenamientos y él mismo te dice, ¿no? Que podría haber tomado por ahí, por ese otro camino, porque por ahí llegaba más rápido a las camperas o a la moto o a las zapatillas que por ahí quería, porque vivimos en una sociedad de consumo. Digo, los chicos que viven en estos barrios van por la calle, ponen la tele, televisor y en todos lados, y miran los avisos y dicen, sí, quiero esa zapatilla, quiero esa campera. Lo peor es que es un... A ver, eso pasó es como en todas que las épocas. tener es más importante que ser. O sea, como que... Escuchá lo que te dice Carolina. No, yo también quería un buzo Adidas, recuerdo, perdón, desde la marca, que mi papá no me podían comprar. Y tampoco estoy de acuerdo en que el delincuente se inmola. O sea, yo creo que hay un delincuente en general bastante cobarde. De hecho, estamos hoy debatiendo porque este delincuente muere. La realidad es que
por lo general muere la víctima, mueren 1.300 personas por año. Yo creo que en mi caso, como en muchos otros, es un delincuente que no va a arriesgar, porque acá se ha creado como una cuestión de que es el rico contra el pobre. La inseguridad es un problema de la clase media y de los sectores más vulnerables, porque vos vas a los barrios, Martín, claro. lo sabrás que a los chicos los matan por un celular, pero y su padre se ha levantado a las 5 de la mañana y también ha resultado muerto por un celular o por su La mochila. mayoría de los muertos son chicos en muy eso Entonces, está claro. creo Dice que que en Rosario en un mes se han producido 24 homicidios, casi un asesinato diario en la ciudad de Rosario. en el último mes. Sí, en un mes, 24 homicidios. Sí, la mayoría de, ¿Cómo lo combate la usted, mayoría gobernador? de esos homicidios son ¿Es la ciudad son más peligrosa son del chicos. país, Rosario? Yo no lo, Ah, yo lo digo con dolor, no lo porque yo soy creo. una pero- ciudad que adoro, yo la verdad quiero que tanto. a mí me duele porque he sido intendente de esa ciudad, es la ciudad en la que vivo, en la que nací, y es una ciudad fantástica. Creo que tiene un nivel de violencia fundamentalmente en conflictos interpersonales. El 80 y pico % de esos homicidios tienen que ver con chicos muy humildes que son víctimas o son victimarios en enfrentamientos, en confrontación por disputas que a veces tienen que ver con el negocio del narcotráfico y en otras ocasiones simplemente son conflictos barriales, Pandillas, disputas, ¿no? Claro. sí, grupitos, familias, a veces de muy bajo nivel de organicidad, simplemente que confrontan en espacios muy Mayormente acotados del en la droga, territorio, el tema droga. y que tienen que ver, sí, efectivamente, con la desesperanza, con la falta de oportunidades y tienen mucho que ver también con la presencia del narcotráfico. ¿Sabe De todas cuántos, formas, cuántos crímenes venimos- en lo que va del año se registraron en Rosario? 135 crímenes. 135. No, Es menos que el año pasado. Y Venimos la tasa bajando, es casi venimos de bajando. 11 asesinatos cada 100.000 habitantes. Sí, pero venimos Y la haciendo un ciudad de gran Santa Fe, esfuerzo. 88 crímenes. Venimos haciendo un esfuerzo para bajar esos números y de hecho el pico más alto se produjo en el 2013, el 2014 fue un poquito menos, el 2015 un poco menos y aspiramos a que este año tengamos un descenso importante. ¿Y No usted nos lo amenazan a usted? ¿Está amenazado? Hemos tenido amenazas que no le damos mucha importancia, de esas que son por Twitter, que son por las redes sociales, en general son cosas, hay jueces que están amenazados, hay fiscales, pero bueno, creo que son parte de las contingencias. Yo a veces la escucho a la gobernadora de Buenos Aires, a María Eugenia Vidal, que está en una lucha parecida en una provincia también compleja como es Buenos Aires, y me parece que hoy Mañana va a estar con nosotros. Claro, quienes quieren enfrentar o quienes tenemos la responsabilidad de enfrentar las mafias, bueno, sabemos que se corren algunos riesgos, pero más riesgo corre el ciudadano común, más riesgo corre, como decía Carolina, aquel que ha sido víctima de una situación de violencia, porque, digamos, más allá de las estadísticas, cada caso es un caso dramático, historia es una personal. historia, y alrededor de eso hay un dolor que no se cura de ninguna manera. No nos olvidemos de todos modos de la tasa tal vez más alarmante de homicidio violento, que son los femicidios. En la Argentina muere una mujer cada 30 horas como consecuencia de la violencia de género, ¿no? Realmente esta es una estadística que además no son estadísticas oficiales. Por suerte hoy Fabiana Túnez, que era la líder de la Casa del Encuentro, que fue la que llevó adelante todas las estadísticas, hoy es la presidenta del Consejo de la Mujer y finalmente podremos tener estadísticas oficiales, porque incluso el trabajo que se viene haciendo de relevamiento de los crímenes originados en cuestiones de género, ¿no? No solamente una mujer muere cada 30 horas, en el último año más de 400 niños quedaron sin mamá como consecuencia de la violencia de género, ¿no? Es una de las tasas, yo diría que más graves en todos los países de la región. Es terrible. Por eso es tan importante reconocer hoy no solamente el delito como el problema central, sino la violencia como parte del delito. Hace muchos años el delito tenía otras modalidades. Recordemos que uno tenía que ver cómo iba a dejar la custodia en la casa cuando se iba a pasar un fin de semana afuera, porque los ladrones aprovechaban que la casa estaba sola. Sí. Hoy es exactamente a la inversa. El momento en que se comete el crimen, que se entra a robar a la casa, es lo que se llama la entradera, que es para ejercer la violencia sobre la persona con el revólver en la cabeza Es la del droga, hijo, Margarita, ¿no? es la Es la droga. droga, eso era lo que iba a O decir. sea, entran Antiguamente químicamente en un barrio del intoxicados. conurbano, Es donde la sabías droga. que había ladrones que se dedicaban al robo, ese ladrón no robaba en el barrio.
No, bueno. Hoy ahí en Loma Hermosa, ese ladrón fue a robar al médico del barrio que en teoría ayudaba a todo el barrio. Peor aún, Según la Mirta, historia. Carolina, vos no advertiste que te seguían, te siguieron ellos desde el banco, Me ¿no? siguieron, sí, no lo advertí de ninguna manera. Nunca te diste No, cuenta. nunca me di cuenta. En moto iban, ¿no? Motochorros, ¿no? En moto 2 y 3 en una camioneta. Ajá, eran 5. Ajá. Eran 5, sí, hacían otras salideras, habían hecho varias salideras antes. Era una Todos organización más sofisticada, no era una tenían un poco persona, más ¿no? sofisticada, ¿no? Porque si no, con un motín ya dar un tiro ya teniendo Claro. lo que vos viniste a robar es una cuestión muy alevosa y no creo que haya sido muy organizado. Claro. Pero sí venían haciendo salideras, todos tenían antecedentes. Y bueno, acá también juega la cuestión de cuidar los antecedentes, ¿no? De esto de no estigmatizar. Nosotros en Usina de Justicia participamos en Justicia 2020 y vemos la cantidad de organismos, ¿no? Que defienden a las personas que están privadas de la libertad, cómo cuidan esta estigmatización, de borremos los antecedentes. O sea, Estás con la doctora Agres, ¿no? Con Agres, sí. Sí, sí. Con Agres, con otras víctimas, y la Usina tiene la particularidad A de ella que le mata, la contamos... doctora Agres, Agres con, ¿no? Matrona Agres Ezequiel. con. Al revés, con Agres. Le mataron al hijo, sí. Tenemos la sí, particularidad de estar sí, acompañados por fabulosa. profesionales del Poder Judicial. Creo que nunca miramos la estigmatización de la víctima, o sea, porque la estigmatización del delincuente la miramos, la podemos borrar. La víctima es estigmatizada también de por vida. Yo el otro día comentaba, no hablo de casos como el mío que fueron muy mediáticos y que la estigmatización es obvia. Hablo de cualquier caso, o sea, la familia misma no sabe cómo tratarte, tus amigos no saben cómo tratarte porque vos ya no sos la misma persona. Claro. Y sos una persona muy maltratada una vez que sos víctima. O sea, no solamente el Estado te falla en la protección, te vuelve a fallar cuando ni siquiera te otorga un abogado. El abogado defensor de la víctima tiene que existir y tiene que existir mañana. La víctima tiene que salir a buscar un abogado sin tiempo de duelo, porque no tiene mucho tiempo para constituirse como querella. Y esto me parece algo muy injusto, algo que se puede solucionar mañana, así como los delincuentes tienen excelentes defensores oficiales, la víctima tiene que contar con el abogado dentro del mismo ministerio. En tu caso le bajaron las penas a los 5 que hoy están presos y que tenían perpetua. En mi caso, en primera sí, instancia, como en todos los y fue casos. casación y se le bajaron. Como en todos los casos, o sea, en esto también debemos ser honestos porque siempre las víctimas, ¿no? Cuando nos reunimos, la primera vez que me conocen me dicen, bueno, Carolina, vos que tuviste tanta suerte, la realidad es que yo me siento la persona, imagínense, menos afortunada del mundo, pero entiendo porque la víctima está tan abandonada que busca primero busca los medios, o sea, imagínense cómo tergiversamos las cosas, que no es que busca la justicia, sino a los medios. Obviamente no podemos delegar en los medios esta responsabilidad. Después, qué suerte que no nos tocó un tribunal abolicionista, porque no es lo mismo garantista, todos queremos garantías. Sí. Qué suerte que no te tocó un tribunal... Bueno, yo quedé contenta con el fallo, con el trabajo de 2 meses de escuchar el juicio. Yo estuve 2 años esperando el juicio. Y en todos los casos es, bueno, no, Carolina, tampoco podemos estar contentos con este fallo porque falta casación, porque después de casación falta casación de casación. O sea, son un montón de instancias para apelar, cuando con 2 instancias sería suficiente. ¿Cuántas veces la víctima termina siendo revictimizada Muchísimas dentro veces, del María. proceso? Muchísimas Las víctimas de veces. delitos sexuales, ni que hablar, que son las que tienen después que estar acreditando su propia conducta, ellas, por ejemplo, cuando van a un tribunal. En el caso de quienes han perdido un familiar, todo el proceso, lo tortuoso que significa eso, ir a declarar, tener muchas veces, como le pasa hoy al médico tener que estar ellos demostrando, ¿no? Hay una inversión de la prueba Es que muy es terrible. doloroso, es En sumamente En mi caso, el tribunal dictó una cadena perpetua, casación la redujo en 22 y 23 años, que bueno, para una persona común dice, bueno, son 2 años menos, de 25 a 22. ¿Existe la perpetua todavía? Existe en el Código Penal. Pero en muy pocos claro, casos. pero muy pocos casos. hay que ser No es lo honestos. mismo que la reclusión, ¿no? Es distinto, no es lo mismo. Hay que ser honestos. En este caso, que fue una condena supuestamente ejemplar, que fue la cadena perpetua de 25 años, después se redujo a 22 y 23 años, en 8 años pueden gozar de libertad condicional. Así. Ahora, si alguien me dice desde la justicia, porque nosotros también debemos participar en ese proceso de ejecución,
y la justicia me cita y me dice, Carolina, realmente estas personas estos 14 años nada más, porque 14 años solamente han estado presos, han trabajado, han estudiado, han mostrado arrepentimiento, nadie está en contra. Pero dentro de 14 años es lo mismo, o sea, ¿qué diferencia? Si estuvieron 14 años haciendo nada en la cárcel, rozándose solamente con otros presos, ¿por qué es la opción de trabajar? El preso tiene que trabajar, como tengo que trabajar yo, como tenemos que trabajar todos. Inclusive, en el caso de ella pasó algo muy particular, que estuvo 2-3 años preso a Burgos pensando que había sido él, y cuando va a la ronda de reconocimiento con vos decís, no fue él, En el lo juicio no lo liberan, reconoce. y a los pocos días lo detienen robando un kiosco en una moto con otro integrante más. recuerdo. Claro, Burgos se dedicaba a las salideras ese día, evidentemente no lo han pasado a buscar, o se ha quedado dormido. Carolina, ¿cuánto tiempo estuviste en terapia intensiva? En terapia intensiva 1 mes y 10 días. En el hospital de Gonet, ¿no? En el hospital de Gonet. Con muy buena atención, creo, ¿no? Excelente. Excelente. Todo mi agradecimiento eterno a los médicos de Gonet. ¿De tu chiquito vos sabías que había muerto? Yo sabía que había muerto. Isidro vivió 1 semana y sí, yo supe. Nadie me lo tuvo que decir. Terapia intensiva tampoco es algo que se lo deseo a nadie, más ¿No te allá avisaron que había fallecido? No, yo lo supe. Vos supiste. Sí, yo lo supe. El instinto maternal es así. Nadie me tuvo que avisar. Los primeros días vinieron, los pediatras. Yo estuve 2 días consciente, hasta que los pulmones colapsaron. Vinieron los pediatras a explicarme el estado en el que había estado Isidro, o sea que le había faltado mucho tiempo el oxígeno y que dentro de sus posibilidades de vida, obviamente iba a ser una vida de discapacidad, claramente, que no iba a poder caminar ni comer por sus propios medios. Pero yo como madre sentí que conmigo iba a estar bien. Después yo ya estuve inconsciente, con riesgo de muerte durante mucho tiempo, y cuando me desperté, a pesar de haber estado muy confundida, yo sabía que Isidro ya no estaba. Qué horror, terrible. ¿Tenemos que ir a una pausa? Sí. ¿Qué me dice de Simes? Apenas de Simes. ¿Ahora lo tengo que hacer? Sí. Agua Simes. Pureza bien protegida en mi mesa y en la de todos los argentinos desde 1971. Después de escuchar, a mí me da no sé qué, después de escuchar estas cosas tan dramáticas. Bueno, así es la televisión. Tenemos que ir a una pausa y volvemos enseguida, señores, ya estamos de vuelta. Así es la televisión. No comieron, me pareció, ahora aprovecharon en el corte, ¿no? Sí, correcto. ¿Sabés, Carolina, que yo me estaba acordando que quien era gobernador en ese momento, que era Daniel Scioli, dijo que tenía las manos atadas? ¿Se acuerdan que hizo ese comentario? Daniel Scioli le dijo a mi marido que tenía las manos atadas y mi marido lo dijo en un reportaje. Sí. Y después Néstor Kirchner le dice... El presidente, que era Kirchner en ese momento, dijo que... ¿Quién le ataba? Decime quién te ata las manos. ¿Quién te ata las manos? Que diga el compañero Scioli, no era presidente Kirchner, era Cristina. No era que Cristina, diga el cierto. presidente, sí. Que diga el compañero Kirchner quién le tiene atadas las manos, y él dijo que las manos se las tenía atadas la justicia. La justicia. Esa fue la explicación que dio a esa frase. Él murió un mes después, me parece. Murió en octubre. En octubre, sí. Sí, unos meses después. Carolina Píparo, aquí preguntan, ¿cree que María Eugenia Vidal está también con las manos atadas como le estaba Daniel Scioli? Lorena, mensaje de Twitter. María Eugenia Vidal, a mí me consta, me convocó muchísimo antes de ser candidata a gobernadora, solamente para preguntarme cómo el Estado, cómo me parecía a mí como víctima que el Estado podía ayudar a la víctima. Obviamente ahora está en la gobernación y tendrá muchísimos temas. Creo que es un camino muy largo, pero creo que sí, que va a tener voluntad, que hace poco incluso el ministro Ferrari anunció que el abogado, ellos iban a presentar un proyecto para que el abogado sea para las víctimas también, para que la víctima pueda participar en el proceso de ejecución penal. Y tengo fe
de Le que cuento se al público produzca. que recién en el corte yo le pregunté si estaba a término ya para tener su chiquito. Y sí, estabas de 9 meses, ¿no? 9 meses. Ya estabas a Sí, punto sí, de... sí. Hasta ese lunes me iban a esperar y si no me iban a hacer una cesárea porque Isidro era muy grande, pesaba más de 3,5 kilos y yo era... ¿Y por qué se murió Isidro? Isidro se murió por la cantidad de tiempo que faltó el oxígeno en su cuerpo. Ajá. Sus órganos se fueron apagando. ¿Y la ambulancia Hipoxia. vino enseguida? La ambulancia tardó 18 minutos, que era otra de las cosas que comentaba, que obviamente estaba mal organizada, como muchas cosas que en ese momento uno desconoce, que estaban centralizadas, o sea, todas esperando en un mismo lugar. La ambulancia tardó 18 minutos, según dicen ellos, fue una eternidad. Si la ambulancia hubiera tardado 8 minutos, que es lo que corresponde como máximo, Se hubiera salvado. Isidro se hubiera salvado. Se hubiera salvado, Sí, seguramente. se hubiera Sí, salvado. sí, sí. Te dejo tranquila un rato. José Vales. ¿Dónde estás, Vales? ¿Vos dónde trabajás? ¿Dónde estás actualmente? No, hasta diciembre fui corresponsal en Sudamérica del Universal de México y El Tiempo de Bogotá. Y en Bogotá, en Colombia Sí, también. exacto. Bueno, vivo en la Argentina desde el 2000 para adelante. Había vivido varios años fuera, también siempre como corresponsal, ¿no? ¿No? Decime, ¿quién es Mucozón? El Mocosón es persona Salazar. Es un capo narco, Es uno ¿no? se lo presentó como un capo narco, peruano de nacimiento, bastante tatuado, y se lo presenta como uno de los posibles jefes maras de las maras en la Argentina, ¿no? Uno de los 16 detenidos el otro día en La Matanza, ¿no? Bueno, parece que tiene un historial bastante frondoso en su país también. ¿Por qué los narcos coparon la provincia de Santa Fe? ¿A qué se debe? Yo, antes que nada, quiero decir que Rosario siempre estuvo cerca. No podemos centralizar todo en Rosario porque hay que recorrer el conurbano para ver lo que está pasando también aquí, ¿no? O sea, hay que ir a Mendoza y ver lo que está pasando con el narco en Mendoza también. Hay casos ¿Pero en qué me todos querés lados. decir? ¿Que tiene mala prensa Rosario? No digo que tiene mala prensa, por ahí hay una, no sé si estigmatización yo creo que hay complicidades los como en casos todo el están, país. los casos existen. Sí, existen y hay una Pero policía corrupta. no se le da la misma difusión a casos igualmente graves en otras provincias como se le ha dado intencionalmente a las de Santa Fe. Provincia de Buenos Aires hay que caminar un poquito, pero miren, ¿Pero por qué? las ¿Porque ambulancias es un no llegan a gobierno soldados. socialista? ¿Por qué? ¿A qué se debe? No sé las razones ni la interna que tenía acá la gobernación Pero de no Santa es Fe con el casual gobierno que al anterior. gobernador anterior le balearon su casa. A Monfatti, ¿no? Claro, Eso le iba a no es un recordar hecho hoy, sí, menor. sí. No Hablando- es un hecho ¿por qué le menor que la preguntaba al única gobernador? banda presa sea la de Rosario. Yo creo que durante el gobierno anterior, Mirta, que además, como estamos viendo, tenía bastantes complicidades con fenómenos vinculados al narcotráfico, por lo menos con la efedrina, entre otras cosas, le resultaba cómodo enfocar el problema allí e ignorar que en el resto de la Argentina también ocurrían cosas parecidas. No controlar las fronteras, no controlar el lavado de dinero, es decir, facilitar condiciones para que el narcotráfico fuera instalándose en la Argentina. Y me parece que no tiene mucho sentido discutir si hay más o menos en un lugar en otro. Creo que el presidente fue claro cuando dijo que este es un problema de la Argentina. Es un problema nacional. Y que necesita el trabajo de todas las provincias. Y me parece que no se puede resolver solamente en una provincia. Si no logramos nosotros una estrategia nacional, combatirlo en las fronteras, evitar que ingrese la droga a la Argentina, poner controles muy exhaustivos para el ingreso de personas a través de migraciones que vienen con antecedentes penales, con personas que son perseguidas en sus países de origen. Y sin Quizás embargo también, entran con gobernador, lo que pasó es facilidad. que, me parece, ¿no? En Rosario se plantearon dos grandes clanes familiares que estaban enfrentándose y que se Que eran los mataban buenos y los- a plena luz del día. La violencia tenía que ver con claro. la disputa del territorio. A las 4 de la tarde se mataban dentro de un auto de la misma manera que se habían matado entre ellos. Y también, digo, a ver, hay un jefe de policía que hoy está preso. Sí, sí. Hay Por cálculos. por haber cubierto, digo, hay un juicio oral y público que se le hizo, es el Hugo Tognoli, que bueno, es un jefe de policía, que también hay una Está responsabilidad sustanciando la política de causa ustedes. todavía. Y bueno, Tognoli renunció y se entregó a las 24 horas, pero hoy sigue preso. No es menor que un jefe de policía de una sí, provincia importante como Santa Fe esté preso en estos momentos, por ahí no se está viendo de la cárcel, por encubrir a un narcotraficante, ¿no? A mí me No es un tocó tema cubrir- menor. No, pero por tocó- eso digo que es importante que estén presos Claro. y que estén Después lo de los procesados. monos es un tema que, a ver, hasta el nombre tiene, a ver, yo lo pienso como, porque a veces una noticia, digamos, pega más en la gente que otra, ¿no? El nombre de los monos, que estuvieran vinculados a la barra de Newell's, a la barra de Central, que vos decís, no puede haber una banda que esté bien con los dos, más conociendo la rivalidad de siempre.
que sea un clan familiar, que empieza primero distribuyendo, después produciendo, y que generó, acá en Buenos Aires no tenemos nación. Yo cuando me fui y trataba de buscar distintos referentes, yo me perdí en la historia, porque entre las dos bandas hay 35 muertos. O sea, es como, acá se enganchó mucha gente con el Patrón del Mal. Se podría hacer una historia de lo que pasó entre estos dos clanes, y la gente no podría, costaría seguirla la historia, porque es increíble cómo a lo que han llegado a plena luz del día sobre la autopista. Usted seguramente lo vio y muy de cerca. Fue bravo. En la provincia de Buenos Aires hay tanto más droga que en Rosario, pero nunca se identificó a nadie. No tenemos en la provincia de Buenos Aires un Escobar Gaviria, los Monos o un Chapo Guzmán. Eso, hay que preguntarse por qué no los hay. Para mí en la provincia de Buenos Aires son como barras bravas, pequeñas barras bravas que manejan barrios. Y es todo más pyme en algún punto, pero en cantidad. Acá en la Villa 1114, en Bajo Flores, es tremendo. Hay peruanos. Es tremendo. Acá atrás de la cancha Huracán, los curas villeros son los que le ponen en el pecho es tremendo. narco. En La Matanza. Lo que hay en Argentina es un gran desconocimiento de lo que es el fenómeno narco, y esto también, la política está faltando, le falta experiencia, ¿no? He visto a un ex ministro de Justicia tratar de evaluar lo que estaba pasando en la Argentina con la telenovela que hacía Martín referencia, El Patrón del Mal. O sea, es la ignorancia supina. Me tocó ver el desarrollo del narcotráfico en Colombia y en México, y la cosa es una responsabilidad compartida. Sí, es un problema de la política, como bien decía el otro día Barrio Nuevo, que él decía que caminaba las villas San Martín y que ya no las puede caminar más desde hace años. Es un problema de la política, sin duda. Pero también hay responsabilidades compartidas de todos los segmentos de la sociedad, o sea, los que manejamos, los que estamos en los medios, los maestros en la escuela, porque cuando eso se convierte en cultural, cuando el narcotráfico se convierte en cultural y empezamos a cantar las canciones de los Tigres del Norte o de Darío Gómez en Colombia, que era... ¿Cómo hicieron en Colombia para erradicarlo prácticamente? No se lo erradicó. Se aprendió a convivir y a tratar de erradicarlo, pero por ejemplo, el narcotráfico era de tal nivel en Colombia... Aplacado, ¿no? ¿Cómo? Sí, hay algunas cuestiones está que se han más hecho. distribuido, han hecho cosas. Todo han lo que logrado tiene que cosas, ver sí. con la urbanización, Bueno, en a eso me iba a referir. Miguel también ha estado ahí. Eso tiene mucho que ver. Empezar a atacar la marginalidad, que es bajo la cual en realidad se esconde en gran medida este fenómeno, con obra pública, con servicios, llevando a los barrios iluminación, abriendo calles, poniendo un jardín infantil. Esas cosas ayudan en gran medida. La presencia del Estado. Y la presencia del Estado, ahí está, porque la ausencia del Estado, las grietas del Estado y las instituciones hace que se cuele el crimen organizado. Y hay otro dato para mí que es muy importante, que es que no solamente se trata de una cuestión cultural, mueve millones, miles de millones. Entonces acá lo que hay que atacar también es la economía del delito. El lavado de dinero, cuando se habla del lavado de dinero, ¿eso qué es? Es transformar o transferir al circuito de dinero legal la plata de origen ilegal, que en este caso es la del narcotráfico, como puede ser la de la corrupción también. Y de eso tenemos mucho. No es casual que cuando empiezan a correr los carteles de la droga de México, de Colombia, muchos vienen a hacer negocio acá. Dos tipos de negocio. Uno es el comercio de la efedrina. La efedrina se sube la importación de la efedrina en niveles desproporcionados. Entiendo que no, pero en el momento en que esto se dio, mientras que el fallo de la jueza Servini de Cubría es un fallo muy bueno, y ella demuestra de qué manera en un país como Brasil, que tiene 200 millones de habitantes, importaban creo que 1.000 kilos por año, y nosotros importábamos como 4.000 con 40 millones de habitantes. Hay que atacar la economía del delito, y acá lamentablemente eso está muy vinculado con la corrupción, por supuesto. La oficina antilavado, la unidad antilavado, la UIF, durante todos estos años fue cómplice, jamás reportó una operación sospechosa para poder abrir una investigación. Recién ahora se están haciendo esas cosas, ¿no? Y es un negocio que mueve. Por eso a veces la gente dice, bueno, tienen que cerrar el kiosquito donde venden. El narcotráfico tiene la capacidad de que uno clausura el kiosquito y ponen 10. Tiene que poner la mejor escuela posible, ¿no?, en el barrio, no la escuela dura. Más policías en la calle también, ¿eh? Más policías. Sí, pero también esto, Mirta, para mí hay que atacarlo de movida. Con los chicos hablándoles desde muy temprano, poner la mejor escuela que sea la primera red de contención concreta y real, porque es muy difícil cuando los chicos ya entraron en el raíz de la cultura de la vagancia, de la cultura del choreo,
cambiarles esa cabeza, ese delirio del todo por la nada, o sea, de perder todo tipo, porque no es que no le tienen miedo a la policía ya, no le tienen miedo a la muerte, no le tienen miedo a nada. Claro, y entonces están descosificados por ellos mismos como personas y hacen cualquier cosa, y salen recolocados y es muy difícil. El panorama no es alentador, o sea, yo entiendo la esperanza que plantea Margarita, ojalá. Pero va a ser difícil. Margarita, son generaciones de pibes la esperanza que planteo tiene que ver con un contexto en realidad donde si nosotros realmente logramos avanzar en un pacto en contra de la corrupción, a favor de una Argentina más transparente, eso es un poco la propuesta que nosotros estamos haciendo, que compartimos esta semana. Argentina tiene que ir camino a eso, así como alguna vez dijimos... que devuelvan el dinero. Claro, pero como alguna vez dijimos, no más dictaduras que interrumpan la estabilidad democrática, hoy tenemos que decir no más corrupción. Y yo siento que hay una sociedad que está mucho más movilizada y hay, digamos, una convivencia dentro de lo que es la política, de quienes estamos dispuestos a esto. Falta que incorporemos a los comunicadores, a los empresarios, a las organizaciones sociales, pero Argentina tiene que salir de esto con un gran acuerdo y eso nos va a permitir luchar de manera más eficaz contra la droga, contra las armas, contra el delito en general. Porque el otro problema es la falta de ejemplaridad, ¿no? Y en esto es así, a veces le exigimos cosas a los sectores sociales de abajo y estos ven que Vudú lidera el acto de la marcha y bueno, la verdad, ¿qué tipo de ejemplo nosotros le damos a los jóvenes? Han robado y han dejado cantidades de muertos durante todos estos años. Esos andan como si nada hubiera pasado. ¿Usted fue amenazada? Fui amenazada en estos días, sí, de la misma manera que la gobernadora, con llamados no a mí directamente, sino al 911. Luis Majul fue amenazado. Una amenaza en este país no se le niega a nadie. ¿Cómo? Que una amenaza en este país no se le niega a nadie. Les decía que Luis Majul fue amenazado de muerte también. Sí. Bueno, ¿tenemos que ir a una pausa? Sí. Esto salió, usted vio ya voy querido, vio este artículo, Lidita, Margarita y el exitoso marketing de la honestidad. Muy buena nota, de Fernando González, ¿lo leyó? Yo creo que más que el marketing lo que importa es la honestidad, ¿no? Y me da la impresión, esto es lo que quería decir, creo que es un momento en el cual es muy importante reconstruir esa cultura de valores, ¿no? Y la honestidad tiene que ser un valor de la convivencia social. Quiero que usted sepa que usted no es ni burra ni mala. Vamos a la pausa. No se asusten, eso es lo que le dijo la presidenta a la doctora Stolbizer, no son palabras mías, ¿eh? Bueno, creí que se van a reír, chicos. Nada, no tengo ningún... Vamos a la pausa y volvemos ya y media. Mega promo en Somier Center, solo por 4 días. Estamos hablando del libro de Margarita Stolbizer, J'accuse. Usted sabe que hubo un famoso caso, ¿no? En Francia, sí. Está fundado un poco en eso, en el J'accuse, que es la carta famosa del escritor francés, de Émile Zola, claro. Que fue por el caso Dreyfus. Exactamente, en un reclamo de justicia por la persecución antisemita que se estaba haciendo, claro. Un poco ahí es donde yo fundo esto que yo le llamo también la acusación. Sí. Le voy a contar una intimidad que no saben. Tiene mucho que ver usted en este libro, porque este libro se empezó a gestar acá, ¿en serio? En el camarín. Yo vine al fin del verano, me parece, un programa compartiendo la mesa con Luis Majul. Sí, señor. Entonces estábamos en el camarín antes de entrar y él me dice, bueno, ¿y qué estás haciendo? Y yo le dije, empecé a escribir en realidad. Empecé a escribir un poco todo esto, porque me decía, ¿qué vas a hacer con toda la información? Y le digo, quiero escribir un libro. ¿Y con quién estás trabajando? Con nadie, solita. Le digo, yo me siento y escribo. Bueno, me dice, veámonos.
unos días después, pocos días después, me llama, nos juntamos y me dice, bueno, yo voy a ayudar con vos, y Majul es el editor del libro, y además yo digo que el que lo conoce a Majul sabe de su obsesiva vocación de trabajo, ¿no? Obsesivo, sí. Sí, es así. Es Margen así. Izquierdo se llama, ¿no? Margen Izquierdo y Planeta, sí, se llama la editorial. y la verdad es que creo que lo terminé por él, porque él agarró el que Bueno, me estoy ayudó, segura me que va a ser impulsó. un éxito enorme. Pero yo marqué, no sé marcar un libro, ¿no? No hay que hacer, Es lindo sé marcar el algunas libro, cositas. sí, Dice usted, llevo más de 40 años de vida política activa, intensa, sin pausa ni distancia. Sigo afirmando que el mayor capital que puede exhibir en mi currículum es haber surgido de la militancia ilusionada que pintaba las paredes en las estaciones ferroviarias, repartía volantes en la calle y pegaba carteles por las noches. Y eso fue eso, Sí, como militante. es así. Y luego anoté, estoy convencida de que la política no puede perder el sentido humano como parte sustancial del quehacer cotidiano. Solo concibo la actividad política, la gestación, con la vocación transformadora de que la gente pueda vivir mejor. Solo el interés común y el bienestar general me movilizan para la acción. Qué buenas frases, ¿eh? Por eso en realidad... Y con esta termino, discúlpeme. No, al contrario. Pero puedo afirmar con humildad, pero con el orgullo de la tarea cumplida, con coherencia, que mi vida pública está asignada por un objetivo profundo y serio de mi parte: mantener en alto los ideales de honestidad en el servicio público, el afianzamiento de la justicia y la transparencia institucional. Bueno, yo la voy. Muy bueno. ¿Se va a presentar? ¿Se va a presentar? ¿Como senadora se va a presentar? No sé ¿No? todavía. Pero es un caso notable el de Margarita, porque el año pasado, hace menos de un año, hizo una elección muy mala. Muy malas. Y hoy la quieren todos. 2%, ¿no? 12 llegó a 3%. Menos del 3%. Claro. Menos del 3%, sí. Y hoy la quieren todos, y yo lo hablé con Victoria Donda, que creo que sigue estando. Estuvo también, estuvo, ¿no, Y le Victoria, decía, en la claro, presentación del libro? Sí, por supuesto. Digo, a Margarita es una política que todo el mundo le cree. Digo, está en ella ver si quiere ser siempre una política testimonial o si quiere ser un proyecto de poder concreto, que a veces es difícil, porque entiendo que mezclarse a veces con otras aguas, digo, cuando uno va, ¿no?, tan honesto a todo, y pensar que la política a veces fundirse en otros lodos de la política, ¿cómo llegás al poder? Solo no llegás. Pero hay un ejemplo concreto que es el expresidente uruguayo Pepe Mujica. Yo digo siempre que cuando más conozco a los políticos, más lo quiero a Mujica. Ese es un caso paradigmático. ¿Qué caso dice? Perdón, ¿cuál? El caso de Pepe Mujica. Sí. Yo digo que cuando más conozco a los políticos, más lo quiero a Pepe Mujica. Sí. Que en realidad sí. cuando Tipo se habla honestísimo. de la política, yo un poco se lo digo incluso a quienes están hoy en el gobierno, ni siquiera es suficiente ser individualmente honesto. Uno debe trabajar para construir una sociedad con valores de honestidad. No es suficiente decir yo no soy corrupto, Pero no como es un dicen mérito ser algunos. honesto. Es lo que debe uno ser. tiene Es lo que además debe por Dios. que ser prolijo y ser ejemplar. Yo siento que la responsabilidad que tenemos, sobre todo quienes ocupamos lugares de liderazgo, es ser ejemplares. Es un momento donde lo más importante de la política no es lo que uno se lleva, sino lo que uno deja para los que vienen, ¿no? Pero está más abierta a ampliar el rango político, y te veo, o sea, lo hemos hablado alguna vez. No, es así porque yo reconozco también el error, el autoaislamiento no nos puede conducir a nada. Uno tiene que tener la seguridad de que va a defender siempre sus principios, sus ideas, sus valores. Yo comparto con el gobernador un frente progresista y estoy convencida además que las ideas del progresismo que nosotros sostuvimos en la campaña, que eran la búsqueda de la igualdad y la decencia sobre todo, siguen siendo los pilares sobre los que se debe construir la acción política. Pero Hay un la momento de la deprimió, Argentina que no hay, diga, que no hay hegemonías, ¿no? Entonces, y eso creo que es bueno, es una oportunidad para que surjan nuevas alianzas, nuevas coaliciones, nuevas expresiones políticas. El propio gobierno es una expresión novedosa para la Argentina, ¿no? Esa alianza que se ha conformado para gobernar el país. Y creo que también en el resto del escenario político es bueno que aparezcan nuevos espacios políticos de representación. Hay una tarea urgente para ustedes, los políticos, que es hay que dictar un habeas corpus para encontrar la política. La política debe volver a hacer un Buena centro de la frase. cuestión, porque no está. La política está ausente hace años en Argentina, ¿no? La Voy a política preguntar si la deprimió haber obtenido tan bajo caudal de votos. Porque yo leí que no salía ni a la puerta de calle. Sí, el día siguiente, Al día sobre siguiente todo. no Pues yo salió tengo ni a una la- capacidad de recuperación Sí, bueno, eso rápida, es bueno, pero sí, el yo día, soy igual, yo también. siguiente fue duro. Qué Sí, bueno, qué bueno. Bueno, tengo que hacer unos PNTs. ¿Usted está al lado, está con Massa usted ahora? Usted lo criticó bastante a Massa. No, pero no estoy con Massa. Con Massa compartimos, no estoy, digamos, en una alianza de tipo electoral. Estamos compartiendo un espacio de trabajo parlamentario. Yo aprecio mucho el liderazgo que Massa ha tomado
hoy realmente como un líder de la oposición cooperativa. Massa tiene un muy buen equipo de gente en el Congreso y conjuntamente con nuestro frente, que es en el que estamos el Partido Socialista, Libres del Sur y el Partido GEN, la verdad hemos dado muchas muestras de cooperar con el gobierno. Llegan los proyectos de ley, nosotros los analizamos, intentamos mejorarlos, apoyamos las cosas que están bien. Y yo siento que la gente está esperando eso de nosotros. Muchos me dicen, y que hablas con uno y con otro. Debe ser más natural que los políticos hablen, ¿no? El diálogo es la base de la democracia. Y no el diálogo con los que piensan igual que uno. El diálogo entre quienes piensan diferente, ¿no? Es cierto. ¿Qué le dijo a la presidenta? ¿Qué le contestó cuando le dijo que era burra y mala, le dijo? Y bueno, que por lo menos a mí no me llamaban chorra. Nadie podía decir que me había quedado con un peso ajeno. ¿Querés viajar más barato? Aprovecha de comprarse a los santafesinos, que suspenden la suba de la luz en Santa Fe, ¿no? ¿Está al tanto de esto? Hubo una postura de una jueza de Firmat. Pero, sí, que pidió que retrotraigan, ¿no? Sí, pero en realidad esto depende para las distribuidoras del interior, como es nuestro caso, de lo que ocurra con la CAMETSA, que es la que provee la energía eléctrica y es la que determina las tarifas. Una buena noticia. No, lamentablemente no. De todas formas, está la Corte Suprema, tiene ese caso, ese tema lo tiene para darle una resolución probablemente en los próximos días para todo el país. ¿Y usted qué piensa de Gómez Centurión? En realidad me animo a decir en este momento que me parece correcta la decisión del presidente de haberlo ¿No se apresuró? No, por eso me iba a referir. Yo no puedo opinar sobre el caso porque sinceramente no tengo ningún elemento como para abrir un juicio acerca de la persona. Digo que es correcto lo que el presidente hace porque ante la sospecha, ante la denuncia, antes estábamos acostumbrados que tenían los delincuentes adentro y los amparaban, los protegían. En cambio este presidente toma la decisión correcta, que es decir, lo pongo a un costado y que se investigue. Y si no tiene ninguna responsabilidad, volverá. Claro. Pero mientras tanto, creo que a todos nos da tranquilidad que esté afuera. Ahora, ¿qué seguimiento le han hecho, no? Sí, hay una relación... Estamos muy espiados en la Argentina. Yo no quiero que me espien, demasiado espiados. Hay una relación muy perversa de mucho tiempo, que es la de la aduana y los servicios de inteligencia. Porque ahí hay negocios y tienen que ver con lo de la droga que hablábamos recién. La verdad es que es una relación muy mala. Y la aduana ha sido durante todos estos años, lejos de lo que se decía a veces el colador. Muchas veces se habla del narcotráfico y parece que el narcotráfico entra por pistas ilegales. No, entran por las mismas aduanas, en las narices de los funcionarios que miran para otro lado, que miraban, me estoy hablando en pasado, realmente porque si había un foco de corrupción era la aduana durante todo este tiempo. El otro día leí que entran diariamente a la Argentina 120 aviones con drogas. Es una barbaridad. Sí. Llegan, aterrizan en pero pistas abajo, también por abajo, mientras la droga va por abajo. Viene por las rutas, sí, es un desastre. Las rutas es terrible. Es que hay cocinas itinerantes. Hay cocinas, o sea, yo voy a un lugar y me dicen, en la otra cuadra hay una cocina. Sí. Y es verdad. Entonces digo, ¿qué? Y ahora están las drogas sintéticas, que ya no necesitan, digamos, introducirse, sino que se pueden fabricar. Se fabrican. Eso tiene que ver con la efedrina también. Tenemos que ir a una pausa, ya volvemos, señores. Una pequeña pausa.